Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Y quiero invitarles nuevamente en este otro episodio a la historia de la cual ya tuvimos una enseñanza en Marcos capítulo número 6, a partir del versículo 1 al versículo 6. Quiero nada más leer el texto de donde estamos hablando y ahorita narro un poco la historia para aquellos que de pronto no vieron el primer episodio de esta historia, que es el versículo número 5. Estamos en Marcos, en la Biblia, capítulo 6, versículo 5. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro. Qué triste para esta gente, ¿verdad? Lo que pudo ser y no fue. ¿Por qué? Porque ellos mostraron incredulidad, menosprecio a la palabra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo en el primer episodio enfatizaba que ellos le oyeron, porque dice la Biblia que Él vino, esto sucedió en Nazaret, Él vino a su tierra, porque ahí Él se había desarrollado, ahí había crecido con José, ¿verdad?, que era carpintero de oficio, y con María su madre. Entonces dice la palabra de Dios que la gente ahí le conocía, lo tenían como hijo de José, no creían que era hijo de Dios, no lo aceptaron como el Mesías, y dice la palabra del Señor que entonces la gente le oía hablar y sí se admiraban de él, pero de nada nos sirve el escuchar la palabra de Dios y decir, no, pues sí, parece que hay sabiduría, no, estoy de acuerdo y es tremenda la Biblia, pero de nada sirve eso si el oír no va acompañado con el creer, porque en el creer, ahí ya, ¿verdad?, nos hace que lo llevemos a la práctica. Dice que él vino a la sinagoga y ahí enseñaba, y la gente se admiraba de lo que oía. Pero en esta ocasión quiero llamar su atención a una segunda cosa. La primera que estudiamos fue, ¿verdad?, de que la gente se admiraba oyéndole se admiraban, dice la Biblia en el versículo número 2, oyéndole se admiraban de la sabiduría que él tenía al hablar. Pero también la palabra del Señor nos dice que ellos también decían, y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿De dónde saca él esta sabiduría? Y en cuanto a los milagros decían, ¿de dónde tiene él ese respaldo, ese poder, ¿verdad?, para hacer estos milagros? Y dice que son hechos los milagros por sus manos. En varias ocasiones hay registro en la Biblia de cómo el Señor, usando las manos, tocando gente, haciendo de la tierra lodo. En una ocasión, ¿verdad?, puso en los ojos de un ciego y lo hizo ver, y a un mudo hablar, a los cojos pues caminar, a los endemoniados pues los liberaba y ayudaba a las personas, sanaba a las personas y obraba de manera poderosa, haciendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Esta gente, ¿verdad?, que menospreció a Cristo y su palabra, no solamente le oyeron, pero también le vieron hacer milagros, le vieron actuar de manera poderosa. Y miren, déjeme decirle que uno a veces se asombra de la gente, como en el caso de esta historia, y uno dice, ay, qué bárbaros, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido ellos, no, yo sí hubiera creído. Es que cómo no voy a creer, porque mira, es Dios y la palabra de Dios, y cómo menospreciarla, y más si todavía pues yo voy a ver algo que tiene poder y que hace milagros. No, yo voy a creer en Él. Y a veces podríamos pensar de esa manera, pero yo creo que no necesariamente. Le voy a decir por qué. Porque primero, pues estas personas le oyeron y le vieron, y a pesar de que le vieron actuar poderosamente con todo y eso, no creyeron en Él. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, fue hace alrededor de 2000 años que Cristo o que Dios se humanó y habitó en esta tierra. Él vino al mundo y dice la Biblia que el mundo por Él fue hecho.
y la gente vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero muchos le menospreciaron, a pesar de que lo vieron obrar y aplicándolo le decía a nosotros, pues también usted y yo, ¿verdad? Lo vemos y vemos de Dios sus misericordias cada mañana que nos despertamos. Por ejemplo, el día de hoy, si estamos vivos, ¿sabía usted que es por la pura gracia de Dios? Jeremías, en el libro de Lamentaciones, a pesar de que el pueblo había sido llevado cautivo, el pueblo del sur, la capital Jerusalén, el reino del norte había sido llevado cautivo por Asiria, y luego el reino del sur, 100 años más o menos después, fue llevado cautivo por Babilonia. Y a pesar de eso, Jeremías, en ese libro que se llama Lamentaciones, él dice, y él escribe ahí en Lamentaciones 3:22, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Por esa razón, por esa causa, dice Jeremías, no hemos sido consumidos, porque usted y yo somos pecadores. Usted y yo merecemos morir e ir al infierno. Pero usted y yo, todos los días, cada que nos levantamos, deberíamos de ver y deberíamos de reconocer las misericordias de Dios. Así es de que parece que no estamos tan lejos, ¿verdad? O somos tan diferentes que estas personas que a pesar que vieron a Dios obrando milagros, usted y yo también vemos el milagro de Dios de la vida. Es un milagro la vida, el que el corazón esté latiendo, bombeando sangre por todas las venas para oxigenar el cerebro y todo lo demás, los riñones filtrando cosas, el hígado también, y el páncreas con el azúcar y la próstata y todos los órganos que Dios colocó de manera tan precisa y tan perfecta. El ser humano, la creación de Dios, todo es un milagro de Dios. El que el mundo gire en su eje y no se mueva ni para la izquierda ni para la derecha, porque si se mueve tantito para un lado, nos congelamos. Si se mueve tantito para el otro, pues nos quemamos. Entonces, todo es preciso, todo es perfecto, porque Dios lo creó. Y a pesar de eso, mire, usted y yo lo vemos. Vemos el cielo, vemos la lluvia, vemos la vegetación, vemos las montañas, vemos los océanos o los mares, los ríos, las cascadas, todo lo que Dios ha creado, nuestra familia, la vida, el ingenio que Dios le da al ser humano para inventar, para crear, para procrear cosas, el único que crea es Dios de la nada. Y sin embargo, a pesar de que vemos a Dios en todas las cosas, sin embargo, usted y yo, si no tenemos cuidado, también podríamos estarle menospreciando. Qué triste, ¿verdad? De cómo esta gente lo vio obrar de manera milagrosa y lo menospreciaron. Sí, yo vemos las misericordias de Dios, también vemos, estoy seguro, la fidelidad de Dios teniendo comida en nuestras mesas cada día. Y no es por nuestra capacidad, no es por nuestro ingenio, no es por nuestra sabiduría, es gracias a Dios. Gracias a Dios no hemos sido consumidos por sus misericordias y lo vemos cada día. Gracias a Dios, ¿verdad? A pesar que tenemos manos, los que las tenemos, y pies para ir a trabajar. Hay personas que no tienen manos, no tienen pies, tienen discapacidades, y sin embargo la Biblia dice que aún los pájaros que no trabajan, a los pájaros Dios los viste igual que las flores y les da de comer, y por eso nos dice a sus hijos: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo no reconocer que Dios está ahí para nosotros cada día, teniendo misericordia, viendo la comida en nuestra mesa y también dándonos la fuerza y la inteligencia, ¿verdad?, para que usted y yo podamos tener todo lo que usted y yo tenemos. Como también nos libró y nos libra de nuestros errores a los cristianos. A veces, ¿verdad?, vamos, como dice la Biblia, del que va hacia el adulterio, dice que va como buey al matadero, lo van a degollar y va feliz, no sabe lo que le espera y ahí va, y a veces así vamos. Y cuántas veces no tomamos decisiones incorrectas y podemos después, cuando ya despertamos,
porque sabe, algunos nos dormimos espiritualmente. Y lo tremendo y el peligro de dormirse es que no te das cuenta cuando te duermes. Te das cuenta que te dormiste cuando ya te estás despertando. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha despertado de nuestro sueño espiritual, de ese letargo espiritual, de esos errores que hemos cometido, de esas fallas, de esas malas decisiones que hemos tomado, y cómo Dios nos ha librado? Y cómo pudimos habernos equivocado peor. En México decimos de manera coloquial, metimos las patas, ¿verdad? Como ensuciándolas, metiéndolas en el fango, en el lodo. Y con todo y eso podemos ver y decir, wow, Dios, gracias que yo iba rumbo al error, gracias que yo iba rumbo a destruir mi vida y mi familia, pero gracias que no lo permitiste, gracias que quitaste el estorbo, gracias que juntamente con la tentación también nos das la salida. Gracias, Dios, por ayudarnos, por amarnos. Y qué bendición, porque todos los días usted y yo también podemos ver a Dios. Miren, en el primer episodio hablaba de la fe, hablaba del oír, hablaba de la palabra de Dios, pero en esta ocasión hablo de Dios, hablo de todo lo que Dios es, todo lo que Dios permite, porque usted y yo también vemos con sus misericordias al despertarnos, con la comida, con la familia, con todo lo que Dios nos ha colmado, podemos ver que Dios es bueno, podemos ver que Dios existe, que Dios está ahí. Y lo enfatizo el oír, enfatizo el ver. ¿Por qué? Porque Jesús fue a Nazaret. Él creció ahí, la gente lo identificaba, la gente lo conocía y se admiraban de la sabiduría de él, se admiraban cuando enseñaba, cuando predicaba, pero igualito lo menospreciaron, igualito no creyeron en él. Y también reconocían porque lo vieron hacer milagros con sus manos. Al igual que usted y yo, de pronto reconocemos que sí, pues Dios me da las fuerzas, Dios me da la vida, sí es cierto, Dios es bueno, pero ojalá y que a pesar que nos demos cuenta de que su palabra es una bendición y que nos demos cuenta que Dios obra y cada día es un milagro de Dios, ojalá y que no le menospreciemos. Lo que pudo ser y no fue para ellos. Pudieron haber sido bien bendecidos. Pudieron haber visto la mano de Dios obrando en sus vidas, en su ciudad, en Nazaret. Pero sin embargo, dice la Biblia, que tuvieron el privilegio, y ese privilegio no lo tuvieron todos. Porque el Señor dice, ay de vosotros, y empieza a mencionar a Capernaum, empieza a mencionar a ciertas ciudades, y dice, ay de vosotras, ¿por qué? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que yo he hecho, ¿verdad?, en las ciudades de ustedes, tiempo atrás, lejos ya de tiempo atrás, que se hubieran arrepentido y no hubieran tenido ese fin. Pero no tuvieron la oportunidad que la gente en el tiempo de Cristo tuvieron, de ver al Creador de la vida, al Autor de la vida, encarnado, ahí humanado, habitó entre nosotros, habitó en la humanidad, y la humanidad lo llevó a la cruz del Calvario. El mismo pueblo de Dios, los judíos decían, crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, y por algo la nación de Israel ha sufrido y ha sido perseguida durante toda la vida, y sobre todo desde la venida de Cristo para acá. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, dicen que murieron alrededor, de manera horrorosa, alrededor de 6 millones de judíos. Y miren, y todo porque ellos menospreciaron al Mesías. Algún día el Mesías va a volver, y dice la Biblia que la nación entera, todo Israel, verán como al que traspasaron, le van a ver venir en un caballo blanco, y ahí van a reconocer que aquel que sus padres habían crucificado, porque pues pidieron eso, les dijo a un Pilato, ¿quieren que le suelte a Barrabás, que era un asesino? Y dijeron, no, a Cristo o a Barrabás. Y ellos decían, no, a Cristo no, a Barrabás, suéltenos a Barrabás. Y la gente ahí crucificando, prácticamente deseando que fuera crucificado y muerto el autor de la vida. Pero gloria a Dios que Él es Dios. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y así como la pongo, la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder
para tomarla. Cristo es Dios, Cristo le ama, y en la vida todos los días vemos la gracia de Dios, el poder de Dios, la persona de Dios en las cosas, en la vida, en la misericordia, en la comida, en su provisión. Y ojalá y que no nos acontezca lo que a ellos, que vieron a Jesús hacer milagros, oyeron a Jesús a través de la palabra de Él, y con todo y eso no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Que Dios les bendiga. Con ustedes el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. No olviden darle like y compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Que Dios les bendiga.